Conferencias en Madrid del 8 al 12 de octubre de 1964. Estudio bíblico de don Eric Bermejo sobre el tema La Iglesia Militante. Lunes el 12 de octubre. Efesios 6, el versículo 10 hasta el versículo 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Qué oración más buena, ¿verdad?, para cada siervo de Dios que tenga en alguna ocasión que dar un mensaje o hablar o testificar para el Señor. Esto es lo que deseamos cada uno de nosotros. El tema para esta mañana, como habréis notado, queridos hermanos, es la iglesia militante. La iglesia militante. Y los versículos que nos tocan estudiar en esta mañana son estos 10 versículos, 10 a 20 del capítulo 6, donde se nos presenta de una forma tan clara la figura del soldado. Seguramente el apóstol Pablo tenía en su mente el soldado romano. Menciona precisamente en estos versículos lo que ya se ha dicho, que él estaba aprisionado, habla de sus cadenas aquí y tendría delante de él tal vez diariamente el espectáculo del soldado romano, y de esta figura delante de él pues saca unas lecciones especiales e importantes que vemos en esta mañana. Os habréis dado cuenta ya, y tengo que decir una cosa, hasta cierto punto me alegro, puedo descansar un poco en el hecho que yo tengo el último estudio, porque esto siendo una parte tan práctica de la epístola, habrá que repasar muchos pasajes que ya hemos visto. Por eso el terreno ya queda bien preparado, os acordaréis de muchas de estas secciones que ya hemos hablado, y tendremos que ir hacia atrás muchas veces a otras partes del Evangelio para recaptar otra vez las enseñanzas que ya hemos visto y aplicarlas bajo esta figura como lo hace el apóstol Pablo. Ahora, ya os habréis dado cuenta de las muchas veces que el apóstol Pablo en sus escritos, y especialmente en esta epístola, emplea figuras, imágenes o ilustraciones que sabían bien, conocían bien, podían descifrar bien los oyentes. Y hemos visto alguna de esas figuras, ¿verdad?, en el libro de Efesios. Comenzamos con esa figura que para todo hombre
es bien conocida, se puede saber muy perfectamente lo que quiere decir con esto, la herencia. Y hemos considerado como el pueblo de Dios es la herencia escogida del Señor Jesucristo. Y esto es una maravilla. Sí que nosotros tenemos herencia, estamos recalcando lo que ya se ha dicho en el primer estudio. Sí que es maravilloso pensar que nosotros tenemos herencia, pero cuando paramos a considerar que Dios tiene en nosotros herencia, y cuando se habla de las riquezas de la herencia de Dios en los santos, pues sí que es una cosa maravillosa. Cuando tú ves a tu hermano, querido hermano, y le miras en la cara, fíjate que allí tiene Dios una herencia rica y especial, y en cada uno de nosotros. También emplea el apóstol Pablo la figura del templo santo creciendo en todas las edades, creciendo piedra por piedra encima del Señor Jesucristo, la piedra principal del ángulo, hasta llegar a completar este templo magnífico que será durante toda una eternidad el centro de la admiración del universo entero, como ya se nos ha dicho. Yo no sé si os habréis dado cuenta que en Éfeso, si leéis el fondo en los Hechos capítulo 19, os daréis perfecta cuenta que esto no es cuento. Se habla mucho del templo de una diosa famosa en Efesio, que era un templo de los más magníficos y estupendos que había en el mundo. Todo hombre que vivía en Éfeso, y no solamente eso, todo hombre que vivía en Asia, conocía muy bien una estructura que venía a ser una de las 7 maravillas del mundo entero. Lo que se nos dice los historiadores del templo de Diana de los Efesios, pues tardaríamos mucho rato en decir y contarlo todo. Se edificó durante un largo tiempo y todas las más grandes riquezas de Asia y de muchas otras partes del mundo fueron arrojados allí, vertidos allí, en ese edificio grande que vino a ser uno de los espectáculos más grandes, como ya he dicho, en el mundo. Todo el mundo sabía del templo de Diana, la diosa falsa de los Efesios. Incluso se decía que el sol, en su camino por los cielos, no vio en todo el día, en todas las 24 horas de su giro alrededor del mundo, una cosa más preciosa, más maravillosa, más perfecta, más bella que el templo de Diana de los Efesios. Dice el apóstol Pablo a los Efesios y a todos los que recibieron esta carta: yo os hablaré de un edificio mucho más precioso que ese edificio del templo de Diana de los Efesios. Y ellos dicen que es el centro de la admiración de todo el mundo. Pues fijaos bien en esto, dice el apóstol Pablo. La iglesia que Dios está edificando, piedra por piedra, encima de la piedra angular que es el Señor Jesucristo, es ahora el centro de la admiración, no del mundo tal vez, pero de todo principado y potestad en las esferas celestiales. Y durante toda una eternidad, todo el mundo y todo el universo entero se maravillarán en la perfección y la gloria y la riqueza y la belleza de este templo santo en el Señor. Somos nosotros otra vez. Qué maravilla, ¿verdad? Después se nos habla del esposo o la esposa, una figura también que todo el mundo, todos los oyentes se podrían dar perfecta cuenta de lo que entrañaba, lo que significaba esto. Y también la figura del cuerpo, que nada más tenían que verse a sí mismos para decir, bueno, ¿qué quiere Pablo decir con esto? La unidad de los santos, la perfección, la armonía, el funcionamiento de cada miembro, cada uno a favor del otro, para bien de todo el cuerpo, creciendo, desarrollando. Qué figura más acertada y más maravillosa, ¿verdad? Y aquí vemos la figura del soldado romano. Y como Asia también estaba bajo el poder del Imperio Romano, no sería muy difícil para los oyentes imaginar la figura que Pablo tenía delante de él, un hombre vestido con la armadura de un soldado romano, que él va citando pieza por pieza
y de cada pieza sacando una lección importante. Y aunque nosotros nunca hayamos visto un soldado romano, sin embargo, Pablo pinta la figura tan bien y tan perfectamente aquí, que nosotros pieza por pieza podemos seguir la historia y desarrollar también las enseñanzas que el apóstol Pablo quiere traer delante de nosotros. Ahora lo que veréis inmediatamente es que Pablo termina este evangelio de una forma muy práctica y dice: hermanos, después de haber visto vuestra herencia rica que tenéis en el Señor, lucha, guerra. No podéis ir a casa ahora y sentaros y decir: gracias a Dios por sus bendiciones, qué bello es esto, vamos a tener una larga vacación. Lucha, dice el apóstol Pablo. Vosotros tenéis que daros cuenta, dice el apóstol Pablo al terminar la carta a los Efesios, que para el creyente aquí en este mundo hay una tremenda lucha sin cuartel desde el primer día de su conversión hasta el día que se encuentre por fin en los cielos con Cristo. Ahora vamos a fijarnos sencillamente en tres sencillas secciones, aunque realmente quisiera gastar la mayor parte del tiempo en la última sección, como vosotros veréis que será más interesante. Primeramente en el versículo 10, el poder que nos fortalece. Y después en el versículo 12, el enemigo que nos enfrenta. Y después en el versículo 11 y 13 al final, porque veréis que el versículo 11 y el versículo 13 pues más o menos rematan más o menos la misma cosa, vuelve a la misma cosa. En los versículos 11 y 13 al final, el vestido que nos cubre. Divisiones sencillas solamente para servir como ganchos para colgar nuestros pensamientos, ¿verdad? Primeramente, el poder que nos fortalece. En segundo lugar, el enemigo que nos enfrenta. Y en tercer lugar, el vestido que nos cubre. Y el poder que nos fortalece se describe bien en el versículo 10. Y esto es conforme a la manera de la palabra de Dios en todas sus partes. Primeramente, hacer que nosotros alcemos nuestros ojos y encontrar nuestra fortaleza en el Señor. Hay una cosa tremenda, una responsabilidad, una cosa que tenemos que hacer. Tenemos luchas, tenemos que andar, tenemos testimonio, tenemos trabajo, tenemos esto, tenemos lo otro. Sí, pero dice la palabra de Dios siempre: alzad primeramente los ojos, queridos hermanos, y mirar de dónde viene toda la fuerza y todos los recursos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El pobre soldado romano tenía que ir a la batalla en su propia fuerza. Si se encontrase un día con un soldado del enemigo con más fuerzas que él, pues nunca volvería, pobre hombre, a su hogar, a su familia, a su esposa, a su ciudad y patria. Y nosotros, si tuviésemos que enfrentarnos con este enemigo en nuestra misma fortaleza y poder, pobre de nosotros, ninguno de nosotros aquí estaríamos de pie en este día, ¿verdad? Si es verdad que ya llevamos algunos años o incluso algunos meses en el camino de la salvación. Pero dice el apóstol Pablo, la verdadera fortaleza viene del Señor. Y yo quisiera que captásemos esta última frase, el poder de su fuerza. ¿Suena? Sí que suena, ¿verdad? Ya hemos pasado por el capítulo 1 antes de llegar al capítulo 6. Y encontramos esa misma frase en el capítulo 1 y casi al principio del capítulo 1. Leemos en el versículo 3, en el versículo 19, cuando el apóstol Pablo, no es al principio, pero es en el capítulo 1, cuando el apóstol Pablo está hablando de su oración a favor de los creyentes para que los ojos de sus entendimientos fuesen abiertos, para que supiesen distintas cosas, entre ellas, cuál la supereminente grandeza de su poder
para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Dónde se demostró el poder de su fuerza? ¿Y en qué circunstancias? Podéis decir, pues en los muchos milagros que el Señor Jesucristo hizo en este mundo. En la creación, si queréis ir hasta ese punto. En muchas otras cosas se ve el poder de su fuerza. Pero Dios nos dice, yo os voy a demostrar el poder de mi fuerza, probada esta fuerza, en las circunstancias más duras y más difíciles que jamás ha habido en la historia humana. Un hombre un día salió a la lucha con todas las potestades de las tinieblas. Y si jamás hubo en la historia de este mundo un hombre que en Satanás tenía interés a aplastar una vez y para siempre, era el Señor. Y le siguió desde la cuna hasta la cruz. Y juntó todas sus huestes allí para aplastarle y vencerle. Y parece que Dios le dejó. En el huerto de Getsemaní, Cristo incluso dice alto Pedro, yo podría llamar 12 legiones de ángeles, pero no, alto. Y en las horas tinieblas de la cruz, dice el Señor, ¿por qué me has desamparado, Dios? Y Dios parece que no sale con sus fuerzas hasta que Satanás haya hecho lo más tremendo que podía hacer. Y cuando Satanás ya ha arrojado todas sus fuerzas en contra del Señor Jesucristo, ya le tiene sellado en la tumba, ya tiene sus huestes allí alrededor del Señor Jesucristo, vencido aparentemente. Dios dice, ahora os voy a demostrar mi poder. Y del sepulcro le sacó. Y por encima y por medio de todos los huestes de Satanás, sin de que ellos pudiesen ni tocarle, subió hasta que estuvo encima de todos. Fortaleceos en el Señor y en ese poder, queridos hermanos. ¿Qué es ese himno que nos dice del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores el que a Dios tiene? Y nosotros podemos descansar en esto, queridos hermanos, desde el principio. Será un descanso para nuestras almas. Pase lo que pase. Y muchas veces nosotros, o algunos de nosotros, tenemos que decir que sí, el Satanás ha venido muy cerca y nos ha derrotado muchas veces. Y tal vez algunos piensan que Satanás algunas veces nos ha incluso pisoteado y aplastado completamente. Pase lo que pase, el creyente nunca puede perder la lucha y la guerra. Puede ser que perdamos muchas batallas, queridos hermanos, pero la lucha, la guerra en su totalidad, el poder de la fortaleza de Dios, que probó su fortaleza en las circunstancias más duras y más críticas y más difíciles y en la hora más negra, es el poder que nos fortalece a nosotros. Ahora el enemigo que nos enfrenta. Siempre será más fácil luchar si conocemos nuestro enemigo. Cuando el enemigo va disfrazado es muy difícil saber dónde estamos luchando. Das un golpe por allí y resulta que el enemigo está por allí y no has conseguido nada. Y estás mirando en esa dirección y él viene detrás y te coge por atrás. Y piensas que este es tu enemigo y no es este, es el otro. A ver, hay que reconocer, ¿verdad?, el enemigo, saber quién es. Y vamos a ver el enemigo que nos enfrenta y vamos a ver dos cosas en el versículo 12. ¿Quién es el enemigo? ¿Y dónde está? ¿Dónde está? La final parte del versículo 11, claro, nos da la clave de la situación desde el principio. Las asechanzas del diablo. Fijémonos bien en esto, queridos hermanos. Y ahora quisiera yo hacer énfasis sobre las primeras partes del versículo 12, la primera frase. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o sangre y carne.
Y yo quisiera que todos nosotros subrayásemos esto en nuestras mentes. Nuestro enemigo no es carne y sangre. No es carne y sangre. Y una de las astucias más grandes, pienso yo, del enemigo, porque es una estratagema que incluso los hombres emplean en sus guerras, es hacer pensar al enemigo o al otro que se opone que este es el enemigo por aquí y arroja sus fuerzas sobre ese enemigo y después el verdadero enemigo, las verdaderas fuerzas vienen por otra dirección por detrás y les tienen vencidos. Podéis ver las mismas tácticas en el Antiguo Testamento algunas veces. El pueblo de Israel empleó esto, dividir el ejército en dos bandos. Un bando va por allí. El enemigo piensa que eso es el verdadero enemigo, le ve primero, no ve al otro, pero el otro está escondido. Van allí con todas sus fuerzas y el otro viene de donde está escondido y están aplastados. Y una de las astucias, de las tácticas más astutas del diablo en nuestros tiempos es esto: hacernos pensar algunas veces que nuestra guerra o nuestra lucha va enfocado contra carne y sangre. Diréis vosotros, pero no es verdad que muchas veces los hombres se oponen, los gobiernos se oponen, las circunstancias se oponen, hombres y cosas palpables se oponen y tenemos que luchar contra estas cosas. Sí, queridos hermanos, sí que se oponen a nosotros. Pero el apóstol Pablo sigue diciendo, no luchamos contra estas cosas. ¿Por qué? Porque ya nos ha aclarado en otros pasajes de esta palabra, en el capítulo 2, por ejemplo, y el versículo 2, voy a cambiar la lectura un poquito para que tal vez la fuerza del argumento caiga mejor sobre nosotros. El capítulo 2 y el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire. ¿Estáis andando mal? ¿Pensáis que estás siguiendo la corriente del mundo? Pues quiero que sepáis, dice el apóstol Pablo, que el que está detrás de la corriente del mundo es el príncipe de la potestad del aire. ¿Conforme a este mundo? Sí, pero no, dice Pablo, conforme al príncipe de la potestad del aire. También hay otro indicio aquí en el capítulo 6 y en el versículo 12, que lo veremos mejor si lo leemos según lo tiene la versión hispanoamericana, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. ¿Quiénes son los verdaderos gobernadores de este mundo? Diréis, bueno, ya los podemos mencionar, Khrushchev y el otro, y el otro, y el otro, ya sabemos las grandes potestades, y estos son los hombres que están manejando los destinos de las naciones y de la historia humana. No es verdad, los verdaderos gobernadores de este siglo y de este mundo son los principados y potestades de los aires. Esto no es una doctrina nueva. Yo quisiera tal vez rematar esto un poco y pedir que miremos un momento en Daniel capítulo 10. Veréis cómo esto viene muy claramente enseñado en la palabra de Dios. Daniel capítulo 10 y el versículo 13. El versículo 12. Entonces me dijo el ángel que apareció a Daniel después de unos largos días de oración. Entonces me dijo Daniel, creo que fueron 3 semanas de oración, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, a humillar y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Entonces, ¿por qué no viniste antes? Dice Daniel, a lo mejor en su corazón. Mas el príncipe del reino de Persia me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y después declara al final también,
Pues ahora tengo, versículo 20, que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, pero yo te declararé, etc. Y yo mismo, versículo 1 del capítulo 11, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Las grandes batallas que se lucharon en el escenario de este mundo en esos días y en estos días, aunque aparentaban figuras como Darío y Ciro y Nabucodonosor y Alejandro Magno después y muchos otros emperadores que le han seguido, las verdaderas batallas se lucharon con principados y potestades, ángeles grandes caídos y ángeles de Dios en lugares celestiales invisibles, y allí se lucharon y allí se decidieron las batallas que después se dieron a ver en las circunstancias de la historia del hombre. Luchamos contra estas potestades. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros nos armamos para una lucha contra carne y sangre, con el armamento de carne y sangre y de esfuerzos carnales, ideas mundanas, pues claro, ganaremos tal vez una batalla, pero perderemos la guerra, por así decirlo. Tal vez nuestras fuerzas sean un poco mayores que las fuerzas que aparentemente nos oponen. Y tal vez ganemos algo, pero la verdadera lucha no está aquí, dice el apóstol Pablo. La verdadera lucha está allí, y por lo tanto tendremos que escoger armas que van de acuerdo con el verdadero carácter de nuestra lucha delante del Señor. Ahora, ¿dónde está este enemigo? Yo recuerdo que en la guerra última mundial, vosotros también tal vez aquí os acordaréis de unas cosas similares, pues precisamente en los primeros años de la guerra, pues solían venir muchos aviones alemanes para bombardear las ciudades, Londres y otras partes, y fábricas y aeropuertos y muchas otras cosas militares, ¿verdad? Y siempre la cosa era, claro, llegar a ver dónde venían esos aviones, su posición en la costa, dónde iban a cruzar, la dirección que llevaban, para poder así llegar a calcular a dónde iban, a esa ciudad al norte, a esta ciudad al sur, a ese aeropuerto, a esa fábrica grande, a ese otro sitio, puente o ferrocarril o algo, para advertir las fuerzas aéreas en esa región para que fueran a defender esos sitios. ¿Qué dirección llevan? ¿Dónde están? ¿A dónde van? ¿Dónde están estos enemigos, queridos hermanos? Pues dice el apóstol Pablo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Cruzamos los brazos y decimos, bueno, eso no nos toca, está arriba muy lejos y eso no nos toca, ¿verdad? Pero un momento, ya hemos leído esta frase, los lugares celestiales o regiones celestiales o celestes. ¿Y dónde lo hemos leído? Capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto es un poco distinto. ¿Dónde está este enemigo? Pues precisamente donde yo tengo todo mi tesoro. Y todo lo que Dios me ha dado, allí está Satanás para cogerlo. Y ahora es donde nos debemos de poner en la alerta. Todas las maravillosas bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros no están aquí en este pobre suelo, ¿verdad? No los tenemos en ningún banco, ni debajo de la almohada en casa. Los tenemos en los lugares celestiales y allí, dice Pablo, está el enemigo. Ojo, ya sabéis a dónde va, lo que intenta, ¿verdad? Lo que él quiere hacer. Quiere robar el creyente de todas sus posesiones en el Señor Jesucristo. No es que pueda hacerlo en el sentido absoluto, pero sí que puede robarnos del goce de estas cosas y del aprovechamiento de estas cosas y del poder de estas cosas y de las riquezas de estas cosas utilizadas, probadas y gustadas y vividas aquí ahora. Esto es lo que Satanás quiere.
Y estas cosas son en Cristo, y la finalidad de todos estos ataques de Satanás siempre son también para deshonrar y rebajar la gloria y el carácter de nuestro bendito Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Por eso Pablo habla de abrir nuestros ojos. Si nos damos cuenta de la grandeza de estas cosas, si nos damos cuenta de la riqueza y la belleza y la importancia de estas cosas, estaremos más dispuestos a defenderlas, ¿verdad? Yo creo que entonces que el contexto tal vez de este libro no es tanto tal vez, es una sugerencia solamente, no es tanto la idea del pueblo de Israel luchando para entrar en sus posesiones. No creo que sea eso tanto el énfasis, no voy a tener ninguna guerra tampoco con algún hermano que piense que sea así, pero vosotros os daréis cuenta, ¿verdad?, habiendo leído el Antiguo Testamento, que aún después de haber luchado para entrar en la guerra, en la tierra prometida, y después de haber posesionado lo que era suyo, pues tuvieron que luchar para defenderlo. Vinieron los enemigos diciendo, esto para nos, y esto para nos, y tenían que luchar para defender sus posesiones. Y si leéis en el libro de los Jueces, especialmente veréis cómo Dios pues levantó de vez en cuando hombres que salvasen a Israel de sus enemigos, personas que se habían introducido para robarles de lo que Dios les había dado. Estoy pensando, por ejemplo, en un caso que puede arrojar mucha luz sobre esto. Es en Jueces 11, no vamos a mirarlo ahora, podéis escudriñarlo en vuestras casas, el caso de Jefté, que luchaba contra los amonitas. Y la característica de los amonitas, podéis seguirlo en toda la parte del Antiguo Testamento, siempre cuando veis a los amonitas, están haciendo una de dos cosas. O tratando de ridicular al pueblo de Dios, o tratando de entrometerse hasta el templo de Dios y despojar las posesiones, o despojar al pueblo de sus posesiones, quitarle de sus posesiones y posesionar las posesiones del pueblo de Dios para sí mismo. Y Jefté es levantado por Dios para luchar contra los amonitas. Y va y habla con los amonitas y los amonitas dicen, esta tierra no es vuestra, porque siempre era nuestra, y vinisteis vosotros y habéis quitado lo que no es vuestro. Y Jefté dice, tonterías. Esta tierra es nuestra, dada por Dios, y cada pulgada de esta tierra va a ser nuestra, fuera con vosotros. Y hasta el día de hoy Satanás está diciendo, esto no es vuestro. ¿Tú crees que estás salvo y seguro de tu salvación? Pues vosotros sabréis que no faltan muchos que nos dicen a nuestro alrededor, no debieras de saberlo, esto no es vuestro. Pero necesitamos hombres que digan sí, pongan los pies firmes y digan sí, esto es nuestro, Dios nos lo ha dado, y fuera con los amonitas, esto es nuestro. Defender las posesiones que Dios nos ha dado. Ahora pasamos, habiendo dejado esto a grandes rasgos, pasamos a lo que tal vez sea lo más amplio, por lo menos, por no decir interesante, pero por lo menos lo más amplio e importante en enseñanza aquí en los versículos que restan, el vestido que nos cubre, los versículos 11 y 13 a 20. Enumera 7 piezas, si me permitís contar entre esas piezas la oración, porque la oración es una pieza invisible, pero también las otras piezas en el sentido espiritual eran invisibles también en cuanto a su aplicación, ¿verdad? 7 piezas, podéis contarlas. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, el cinto grueso, fuerte, que el soldado romano y también los que no eran soldados en esos días también llevaban alrededor de sus lomos. Vestidos con la coraza de la justicia, esto es el pecho, la coraza cubría el pecho. Lomos, la parte central del hombre, la coraza que cubría el pecho. Segundo. Tercero, calzado los pies con las sandalias fuertes que llevaban los soldados romanos para sus guerras,
para facilitar sus movimientos, con el apresto del Evangelio de la paz. Cuarto, el escudo de la fe. Quinto, el yelmo de la salvación que cubría la cabeza. Sexto, la espada del Espíritu. Y séptimo, toda oración para el soldado creyente. El pobre soldado romano no sabía esa armadura, ¿verdad? Pero el soldado creyente tiene que llevar también la oración. Yo no sé si contaréis igual que yo, pero creo que también si leéis en el capítulo 1, veréis 7 fases de las bendiciones que Dios nos ha dado. Siete fases. Las bendiciones que Dios nos ha dado parece que podrían ser contados como 7 principales bendiciones que Dios nos da. Claro, el número 7 también habla de la perfección y amplitud de los propósitos de Dios. Dios nos ha bendecido hasta que no pueda bendecirnos más. Nos ha dado todo en Cristo. Y Dios nos ha dado toda la armadura también perfecta para guardar el todo que Él nos ha dado en Cristo. 7 piezas de la armadura relacionándose con las 7 bendiciones grandes, hablando de la amplitud de las bendiciones de Dios para con nosotros. Ahora, vosotros habréis visto tal vez, si habéis leído esto con un poco de detenimiento, el versículo 11 dice toda la armadura, para poder estar firmes. Y el versículo 13 dice otra vez, toda la armadura, para que podáis resistir y estar firmes. El propósito, desde luego, es de estar firmes. En la versión inglesa incluso lo pone un poco tal vez que para nuestra ilustración podría ser tal vez de más interés. Estar de pie. O sea que si el soldado es tirado, pues ya ha perdido su vida, ¿verdad? Dios quiere que estemos de pie, en pie, que no seamos tirados, que no seamos pisoteados, aplastados por el enemigo. Estar en pie siempre. Y habiendo luchado todo y enfrentado todo, permanecer en pie. Pero para poder permanecer en pie, dice el apóstol Pablo, tendréis que coger cada pieza de esa armadura, que no falte una pieza, porque si os falta una pieza, cuidado, no podréis permanecer en pie. Toda la armadura de Dios. Para mí esto es importante por la siguiente razón. Estar en pie, dice el apóstol Pablo, no caer, porque eso sería fatal. Pero sabéis que el último mensaje en la palabra de Dios dirigido a la iglesia de Éfeso habla de una caída. Acordaos de dónde habéis caído, dice el apóstol escribiendo a la iglesia de los Efesios. Ya no estaban permaneciendo en pie. Habéis caído. No voy a entrar en los detalles ahora, pero yo no sé si vosotros ya os dais cuenta del asunto. Faltaba una pieza en la armadura de los Efesios, según lo vemos en Apocalipsis capítulo 2, y por ese hueco entró Satanás y les tumbó. Estaban caídos. Arrepentíos, dice el Señor, y haced las primeras obras, porque si no, vendré y quitaré vuestro candelero de su lugar. Así que la importancia de coger cada pieza de la armadura divina de Dios. Ahora otra palabra aquí, vestíos de toda la armadura de Dios. No se nos aclara muy claramente cuando el caso de David, cuando iba a pelear contra el gigante y probó la armadura de Saúl, no se nos dice claramente si la armadura era demasiado grande o demasiado pequeño o qué, pero sí que dijo que no lo había probado y lo quitó. Y claro, tal vez no eran de la misma estatura. Y la primera cosa que tenemos que decir, pero nos
se va a ajustar bien esta armadura, se adaptará bien a mi cuerpo, podré ponerlo, se ajustará bien a mis medidas. ¿Qué vamos a decir? Vestíos. También suena esa palabra, lo hemos leído, ¿verdad? En la epístola, en algún otro sitio. Y yo os voy a decir una cosa que me parece a mí. Si primeramente no nos hemos vestido de otra cosa, encontraremos que esta armadura no es de nuestra medida. No seremos capaces realmente de llevarlo bien. No se ajustará bien y quedaremos mal en el asunto. Vestíos, ¿dónde hemos leído esa palabra? Vestíos. En el capítulo 4 y el versículo 25 o 24. Y vestíos del nuevo hombre. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre. ¿Qué son las medidas y las características del nuevo hombre? Pues este nuevo hombre, dice Pablo, es creado, formado, amoldado por Dios con estas medidas y características. Justicia y santidad de la verdad. Y mirad las dos primeras piezas de la armadura de Dios y veréis que son ceñidos los lomos con la verdad, las mismas características, y vestidos con la coraza de justicia, las mismas medidas y las mismas características. ¿Qué vamos a sacar de todo esto? Sí que somos, cada uno de nosotros, si somos creyentes, pues una nueva creación en Cristo, criaturas nuevas, tenemos el nuevo hombre, pero dice Pablo, vestíos del nuevo hombre. ¿Qué luce más en nuestras vidas? ¿El viejo hombre y sus características o el nuevo hombre y sus características? Si luce más el viejo hombre, pues malamente se ajustará esta armadura. No será muy bien ir luchando las batallas del Señor hablando de la verdad y de la rectitud y de la justicia y de la paz. Si alguien puede decir, ese que está hablando, mira su vida. Qué falta de rectitud él tiene también. Y de caminar también él en la paz y de amar él también y de que la verdad de Dios tenga su efecto en su vida el primero. Sí, bien. La armadura de Dios no se ajusta bien a las características del viejo hombre, pero sí que se ajustará bien a las características del nuevo hombre, porque son de la misma medida y la misma forma, la misma anchura y altura y las mismas características. Bueno, habiendo dicho esto, ya vamos a ver las distintas piezas. Ya los hemos visto. El cinto alrededor de los lomos del soldado, la coraza en el pecho, las sandalias en los pies, el escudo en la mano, el yelmo en la cabeza, la espada en la mano derecha y orando con toda oración. Ahora, si yo hubiese escrito este pasaje, creo que lo hubiese escrito un poco distinto. Yo no sé si vosotros tenéis una mente como la mía, pero yo hubiese dicho algo como Daniel, cuando estaba interpretando la visión en Daniel de la imagen del sueño de Nabucodonosor, y comenzó con la cabeza y vino hacia abajo hasta terminar con los pies. Y yo creo que hubiese comenzado yo también con el yelmo de la cabeza, después tal vez con la coraza del pecho, después el escudo tal vez en una mano, y la espada en otra mano, después descendiendo a los lomos, el cinto, y después las sandalias. Pero Pablo no dice eso, no hace eso. Va directamente al centro del hombre y dice el cinto, vamos a ver. El cinto, ¿por qué el cinto? Porque parece que el cinto es de primera importancia en todo. Si leéis en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, se refiere muchas veces a esto de ceñirse con el cinto. Podéis verlo, cogéis un diccionario, una concordancia quiero decir, y veréis una lista muy grande en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de esta idea de ceñirse los lomos.
Y veréis una cosa, aunque no saquemos mucho de esto, aunque no sea posible profundizarlo en su totalidad. Pero veis esto, siempre era casi la primera acción de preparación para hacer algo. Elías, después de la derrota de los profetas de Baal, corrió delante de Acab hasta Jezreel, ciñendo primeramente sus lomos, corría delante del carro de Acab hasta llegar. Y en muchas ocasiones veréis que el hombre se ciñe primeramente antes de hacer su actividad. El Señor Jesucristo se ciñe con una toalla antes de lavar los pies del Señor. Era el primer paso, la primera cosa de primera importancia para preparar el hombre para todo lo demás. Ceñir. ¿Por qué? Bueno, aquí podríamos sacar una serie de cosas. Fijaos bien. Ya sabéis que los vestidos de aquel entonces, pues vestidos largos, impedían los pies muy bien. Había que sujetar esas faldas largas con el cinto para que todo quedase bien en su sitio para no estorbar el movimiento de los pies. También, tal vez, si estamos pensando del soldado que tenía que mover sus dos brazos, el escudo y la espada, pues la ropa también alrededor de su parte más superior, pues sujetarlo para que todo quedase bien sujeto, para no estorbar ningún movimiento del hombre en su actividad importante. También la espada se colgaba en el cinto. El hombre no iba a estar siempre con la espada en la mano. Se colgaba en el cinto, precisamente a su alrededor de sus lomos. Y sabéis una cosa más también que para mí es muy importante. Precisamente el atar bien ese cinto alrededor de los lomos, podéis intentarlo vosotros también con un cinto. Sujetarlo bien para hacer una actividad, un esfuerzo, pues parece que casi da fuerza al cuerpo. Estos muslos grandes alrededor de nuestros estómagos, o lomos aquí, si se ciñen bien atados, sentimos la fuerza, haciendo fuerza contra nuestros muslos, y sentimos un bienestar, una preparación, una fuerza agarrándonos y preparando y estimulando nuestras propias fuerzas. Yo nunca he luchado con soldados, pero sí que he trabajado en una finca y recuerdo muy bien un hombre que solía llevar una cinta muy gruesa también de cuero a su alrededor. Algunas veces lo llevaba bastante suelto, ¿no? Pero si había que hacer un esfuerzo y levantar cosas de peso, atarlo bien para que le estaba agarrando bien a sus muslos y después hacía un esfuerzo y claro, esa misma acción del cinto parece que le reforzaba, le daba fuerza a sus muslos para poder realmente esforzarse con estas cosas. ¿No es verdad? Podéis intentarlo. Especialmente ese hombre también tenía un estómago un poco grande y supongo que le ayudó más. Le daba fuerza, sentía un agarre que le daba fuerza y estimulaba su misma fuerza para hacer frente a esto. Bueno, después de toda esta largo preámbulo, ¿qué vamos a sacar de esto? El cinto, ¿cómo se llama? ¿Habéis notado? La verdad. Y ahora si hacéis una deducción muy sencilla, veréis que la cosa de primera importancia, antes de hacer cualquier otra cosa, queridos hermanos, es que la verdad tenga su actividad, su acción, su fuerza en nuestras vidas. El hombre que no es agarrado, por así decirlo, en su parte interior con la verdad, que no siente el agarre de la verdad en su corazón, nunca podrá hacer mucho fuerte y mucho valioso para el Señor. Tenemos que sentir dentro de nosotros el agarre de la verdad de Dios en todo nuestro ser. Queridos hermanos, no es aquí precisamente donde tantas veces nosotros fracasamos. Sí, manejamos la verdad,
y algunas veces sin sentirlo, agarrándonos a nosotros en las partes interiores de nuestra personalidad y nuestro corazón. ¿No es verdad? Y algunas veces nos quejamos tal vez después de un sermón y vemos que ha caído en el vacío, por así decir, no ha llevado fuerza, no ha apelado a nadie y hemos sentido que es vacío, ha quedado vacío para nosotros. ¿Por qué? Porque la verdad, primeramente, no nos ha agarrado realmente a nosotros. Y si no nos agarra realmente a nosotros, de poco valor será la verdad en nuestras manos. Después vemos la verdad en las manos del soldado. La palabra de Dios, la misma cosa. Pero primeramente alrededor de sus lomos, haciendo fuerza en su cuerpo y forzándole o reforzándole para la batalla. La verdad entonces en el sentido subjetivo, ¿verdad? La verdad en la reacción que pueda tener en mi vida, sintiendo la verdad, agarrándome, poniendo todo en orden, sujetando todo deseo y dejando su fuerza, su impacto en mi corazón y en mi conciencia y en mis sentimientos hasta eso. Bueno, alguien dirá, eso es muy fácil hablar así, señor predicador, pero ¿cómo se hace eso en la práctica? A ver si nos puede dar una cosa en la práctica para ver cómo se hace eso, cómo se hace. Está muy bien decir lo que debiéramos de hacer, pero ¿cómo se hace? A mí me maravilla la pregunta de Nicodemo al Señor. Muy bien, Señor, la has explicado maravillosamente, pero ¿cómo puede hacerse esto? A ver, ¿cómo se hace? La práctica, dime. Y el Señor le dijo en unos pasos muy sencillos, como en la práctica podía realizarlo. Ahora, si podéis volver un poco hacia atrás en el capítulo 4, los versículos 20 y 21, veréis que se habla de la verdad que está en Jesús. Ahora, fijaos bien en las frases que vienen aquí. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cómo estáis andando de esta forma, queridos creyentes? ¿Habéis aprendido bien de Jesús? Si habéis aprendido bien de Jesús, no andaríais así. ¿O es que la verdad no tiene fuerza en vuestro ser? Lo sabéis todo de cabeza, pero sí. Pero eso de poco vale, si lo sabemos solamente de cabeza. ¿No os ha agarrado? ¿Cómo habéis aprendido esa verdad? Si en verdad le habéis oído. Bueno, Pablo, déjanos en paz un momento. Tú tal vez y los apóstoles oyeron y escucharon la palabra del Señor Jesucristo y algunas veces decimos, cuán bueno si nosotros hubiésemos estado allí y oír de la boca del Señor su voz resonando en nuestros oídos. Oh, está bien decir si habéis oído la voz del Señor, pero yo nunca estaba allí. Qué bueno sería. Dice Pablo, no me he equivocado, no. Es posible, queridos hermanos, y es necesario y es vital, en nuestro aprendizaje, si estamos aprendiendo juntamente con eso, en nuestros estudios, en nuestra meditación, oír en medio de todo la voz de Cristo en nuestro corazón. Querido hermano, la última vez que estabas preparando un mensaje, ¿paraste suficiente tiempo en la presencia del Señor para poder decir después que oí la voz del Señor en el mensaje en mi corazón? Porque os digo una cosa, y lastimosamente muy pocas veces lo experimentamos como debiéramos, pero cuando se oye la voz del Señor en nuestras preparaciones, en nuestro estudio de la palabra de Dios, cuando realmente nos paramos suficientemente tiempo en su presencia para en medio de lo que estamos aprendiendo oír su voz, entonces nos agarrará la verdad como nada pueden agarrarnos. Estaban dos caminando camino a Emaús. Tenían sus mentes empapados en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento.
lo sabían de memoria tal vez, largos pasajes. No podían, sin embargo, desatar el problema y el misterio de lo que había acontecido en estos días en Jerusalén. Se acerca un extranjero y de repente escuchan y oyen la voz del Señor. ¡Oh insensatos! Y tardos de corazón de no haber creído, y comenzando, y por primera vez realmente escucharon la voz del Señor. Y decían después, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba? ¿Y habéis sabido alguna vez, querido hermano, lo que es sentir el agarre de la voz del Señor en tu corazón y ser, en lo más íntimo de tu ser, mediante esos momentos de preparación? Sí, ya sé que no somos todos predicadores desde la tribuna, pero si quieres llevar un testimonio efectivo, en cualquier parte de tu vida será necesario primeramente oír la voz del Señor. Porque si tú no has oído la voz del Señor en tu meditación y preparación delante del Señor, te voy a decir una cosa. Cuando estás predicando desde aquí a la congregación, tampoco la congregación oirá la voz del Señor. Y saldrán como han entrado. Sí, tal vez instruidos un poco más mentalmente en las cosas del Señor, pero la verdad no habrá hecho eco en sus corazones, no les habrá agarrado, y esto es lo importante. Esto es lo importante. Bueno, seguimos adelante. La coraza de la justicia. La coraza de la justicia. ¿Por qué la justicia aquí, la coraza de la justicia aquí? ¿Por qué? ¿Qué es el significado de esto? Yo creo que todos estaréis de acuerdo, sin tener que explicarlo mucho, de que la coraza defendía el pecho, ¿verdad? El pecho del hombre, el corazón del hombre, y precisamente esa parte que muchas veces y casi siempre en las Sagradas Escrituras va ligada con ese centro del hombre que tiene que ver con sus afectos, con sus afecciones, con su amor, con sus afecciones y con su amor. Y dice el apóstol Pablo, tendréis que guardar muy bien y vigilar y defender ese amor en ese pecho vuestro, porque Satanás irá detrás de eso. 2 veces en el Evangelio según San Juan se nos refiere al discípulo al cual el Señor amaba. Y en las 2 ocasiones se hace referencia al hecho que ese discípulo recostaba sobre el pecho del Señor, sobre el pecho del Señor. Alguien dirá, pero sí, eso no siempre va bien. ¿Qué de ese hombre publicano que subió al templo y hirió su pecho diciendo, ten misericordia de mí, pecador? ¿Qué hay allí? Yo no quiero ser demasiado imaginativo, pero veo esto en el asunto. Allí al otro lado había un hombre que estaba seguro que estaba cumpliendo la ley de Dios y le estaba diciendo a Dios exactamente como lo estaba cumpliendo. Este hombre se daba cuenta, el publicano, en ese momento que estaba faltando en lo más importante de la ley de Dios y era pecador. ¿Y qué es lo más importante de la ley de Dios? Yo no sé si estaría resonando en sus oídos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y alma y mente y fuerzas y ser, amarás. Dice el publicano, precisamente esto es lo que falta. Oh, que mi corazón hubiese podido amar. Y nosotros algunas veces tendríamos que dar golpes en el mismo sitio, queridos hermanos, ¿verdad? Corazones de piedras muchas veces. Y si esos golpes pudiesen quebrantar los corazones, qué bueno sería. Dios, ten misericordia de mi pecado. Bueno, ahora Satanás irá detrás de estas afecciones vuestras, dice el apóstol Pablo. Tenéis que tener afección, amor, pero tenéis que guardarlo, que sujetarlo. Tenéis que guardarlo bien porque Satanás irá y controlar ese amor porque Satanás va detrás de eso. Ya hemos visto algo de esto, pero para reforzarlo vamos a recalcar lo que don Pablo nos estaba diciendo ayer y veréis cómo esto subraya el asunto aún más. Capítulo 5.
La primera parte del versículo 2 y la primera parte del versículo 3. Andad en amor, pero en ese pecho de amor poned, queridos hermanos, la coraza de la justicia. Pero fornicación, ni hablar. Inmundicia, avaricia, este amor desviado, falso, la coraza de la justicia, para que podáis retener ese amor en su debido sitio y para que ese amor pueda ser solamente para lo que debiera de ser, para el Señor y para sus intereses. Y como Satanás gusta también desviar ese amor del objeto principal, quien debe de ser el objeto principal de nuestro amor. Y es precisamente aquí porque cayó la iglesia de Éfeso. Tengo una cosa contra vosotros, dice el Señor. Una pieza que se ha dislocado. Y es la pieza de la coraza de la justicia. El primer amor, queridos hermanos. ¿Dónde está? El diablo ha entrado por ese hueco y ha desviado el amor. Y no es que falte el amor, estaban amando otras cosas. Es posible algunas veces amar la actividad de la obra del Señor más que el Señor mismo. Dice el Señor, yo sé que estáis trabajando muy duros y examinando a toda la gente y probando y sois una iglesia ejemplar, pero el primer amor falta. Y por allí ha entrado el diablo y estáis tumbados. Arrepentíos, arrepentíos. ¿Cómo podemos guardar este amor perfectamente para el Señor y para sus cosas? Podemos verlo en el capítulo 3 y los versículos 17, 18 y 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ya sabemos lo que es el primer amor, tal vez, los que lo hemos conocido en el sentido terrenal, en el sentido mucho más bajo de todas formas que esta elevación tan preciosa que vemos aquí. Pero sabemos que si algunos hemos pasado por este camino, que ese primer amor que viene tan fácilmente y algunas veces pues nos capta de la noche a la mañana, ¿verdad? Ese primer amor también, como ha venido fácilmente, también puede desvanecerse fácilmente. ¿Y cuántos matrimonios tal vez están arruinados precisamente con toda la ilusión de los primeros días? Se amaban. Pero ¿qué es lo que ha pasado ahora? Parece que no tienen amor los unos para los otros. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues sabemos que ese primer amor, aunque es precioso, y debiera de conservarse siempre, solamente se conservará si realmente ese matrimonio, en las dificultades y en las luchas diariamente en los trabajos, no solamente en la luna de miel cuando todo es color de rosa, aprenden a convivir juntos. Si el esposo sale y entra sin darse cuenta que allí tiene una esposa, pues faltará pronto el amor y el respeto mutuo entre los dos. Y si la esposa está demasiado preocupada con la casa y con los niños para jamás dar un poco de tiempo al esposo, pues también las cosas irán de mal en peor. Tienes una esposa allí, aprender de vivir con ella, convivir con ella, reconocer sus gustos y sus placeres y desarrollar y hacer crecer ese amor y arraigarse en ese amor y profundizarse ese amor y ampliar ese amor y así se ensancha el amor. Oh, queridos hermanos, tenemos a Cristo en el corazón por la fe. ¿Cuánto tiempo gastamos con Él? Pues no es de extrañar si no pasamos mucho tiempo con Él en su compañía, experimentando la dulzura de su compañía,
recreándonos en su presencia, ensanchándonos en toda la plenitud de Cristo que está morando aquí dentro de nosotros. No extraña si poco a poco faltará ese amor. Sí, el celo siempre, gracias a Dios, puede ser. El deseo para hacer la voluntad del Señor. Pero faltará ese amor profundo. Y Cristo dice, si tenéis y habita Cristo por la fe en vuestros corazones, podéis quedar arraigados y cimentados en amor y llegar a conocer la anchura y la longitud y la profundidad y la altura y conocer. Comprender, sí, con la cabeza. Conocerlo de experiencia con el corazón, conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Bueno, el reloj se me está escapando de control y me han dicho que tengo que tener cuidado el reloj. Tendremos que correr para no gastar mucho tiempo. Calzados los pies con el apresto, la preparación del Evangelio de la paz. ¿Dónde estamos sentados, queridos hermanos? En los lugares celestiales, ¿verdad? Ya se nos ha dicho, Pablo nos eleva al cielo y ahora nos trae al suelo y dice, pero estáis aquí en este mundo. Los pies, por lo regular, a no ser que estemos tumbados, son la única parte del hombre que tienen contacto directo con este mundo. Y para que os deis cuenta, dice el apóstol Pablo, que todavía estáis en este mundo, mirad estos pies. ¿Dónde están? Están aquí en este mundo. Cuidado como andáis, dice el apóstol Pablo, como estamos viendo ayer, 5 o 6 veces. Andáis, debierais de andar así y así, porque estáis aquí en este mundo. Nunca os olvidéis. Algunos piensan que sí, la obra del Señor, y estamos en lugares celestiales y esto y lo otro, y olvidan sus responsabilidades, y precisamente de eso viene el contexto de las responsabilidades más íntimas que tenemos aquí en este mundo. La familia, la esposa, el esposo, los niños, el hogar, el trabajo. Que no falte el conocimiento de nuestra responsabilidad aquí en este mundo y que ¿qué? ¿Tienes contacto con este mundo? Dice Pablo. Tus pies están pisando este mundo. ¿Qué clase de impresión vas a dejar en tu paso por este mundo? Sentado en los lugares celestiales, pero de paso aquí de momento, ¿qué impresión vas a dejar en las arenas de la historia tuya aquí en este mundo? ¿Qué impresión? Van a decir cuando te ven acercar, hombre, viene ese hombre de guerra. Viene ese hombre que nos va a estorbar y ¿qué va a sacar ahora para estorbarnos y para fastidiarnos? O nos conocerán por ser nuestros pies bien atados con el apresto del Evangelio, las buenas nuevas de la paz. Después que hayamos pasado por este mundo, podrán decir, ese hombre fue caracterizado en su paso por este mundo por esto. Siempre iba con buenas nuevas y siempre traía un olor de paz consigo. Yo creo que muchas veces tendríamos que poner nuestras manos sobre nuestro pecho, ¿verdad? Y golpearnos y decir precisamente dónde faltamos. Medirnos contra ese hombre perfecto. Siempre donde iba. Buenas nuevas para creyentes y para inconversos. Y siempre un olor de suavidad. Y siempre un sentir de descanso y paz después de haber pasado. Cuando algunos de nosotros, tal vez algunas veces, dejamos un sentir de estorbo, de molestia, de excitación, en vez de esa dulzura de paz y de contentamiento. ¿Queréis saber cómo Cristo lo hizo? Capítulo 2. Él es nuestra paz, 14. Habiendo hecho paz, versículo 15, vino y anunció las buenas nuevas de paz
Versículo 17, a vosotros que estabais lejos, y de paz a los que estabais cerca. Parece que la palabra paz viene 2 veces, no una vez en ese versículo. El énfasis sobre paz. Cristo vino a este mundo para establecer paz. A mí me parece que el 17 debiera de venir antes del 15 y 16, porque primeramente anunció la paz y después sufrió en la cruz del Calvario. Pero el apóstol Pablo habla de su sufrimiento en la cruz primero y después habla de su anuncio de paz. Y cuando vino a anunciar la paz, pues allí había un grupo apartado y un grupo que estaba lejos y un grupo que estaba cerca. Y se fue a ese grupo que estaba lejos y les echó pestes. No, les predicó la paz. Y fue a ese grupo que estaba cerca y ¿qué hizo? Les predicó la paz. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Sobre qué base? Debiéramos de leer primeramente el versículo 15 y 16 y ver cómo le costó primeramente establecer esa paz. La agonía tremenda de Cristo en la cruz del Calvario, los sufrimientos y las lágrimas, ese penar y angustia que ningún hombre ha podido medir. Esto fue lo que le costó. Y después, dice el apóstol Pablo, vino y anunció la paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Y lo que yo veo en esto, queridos hermanos, y quiero dirigir esto primeramente a mi corazón, como todas estas palabras en sinceridad. El hombre que estableció la paz hizo las paces. Era el hombre que primeramente supo la angustia de alma, supo las lágrimas correr por sus mejillas, sintió el peso del asunto y realmente sufrió por el asunto antes de establecer la paz. O por lo menos este orden parece surgir esta cosa. Primeramente la angustia y el sufrimiento de lo que le costó. Y después, dice Pablo, fue a los que estaban lejos y los que estaban cerca y anunció la paz. Y queridos hermanos, tal vez antes también nosotros de poder realmente hacer las paces, oír con la paz y esparcir la paz y dejar el olor suave de la paz, debiéramos también de profundizar y sentir algo del tremendo peso de todo esto como Cristo lo sintió. Y tal vez primeramente los versículos 15 y 16 en la experiencia íntima de nuestro ser y después ir a los que están lejos y los que están cerca y hacer paz como consecuencia. Y veréis que todo lo que Cristo edificó después de eso era sobre esta base. Yo quiero dejar algo edificado para la eternidad en este mundo, queridos hermanos. Es uno de mis propósitos de paso en este mundo y creo que será lo de vosotros también. Cualquiera cosa que realmente va a permanecer en este mundo será edificado sobre esta base de paz. Lo hizo Cristo así, sobre la base de paz. Si es edificado sobre alguna otra base, no permanecerá. Ahora voy a terminar, me vais a permitir esto, tal vez rematando porque el tiempo se ha marchado, pero si tenéis preguntas podéis, o comentarios, cada uno puede sacar tal vez de lo demás lo que pueda para ayudarnos. Tomando el escudo de la fe, y con esto voy a dejarlo, pero veo una lección importante aquí. Tomando el escudo de la fe. Ahora, ¿qué parte del cuerpo tapaba el escudo de la fe? Pues si pensáis en el escudo romano, veréis que el escudo pues realmente servía para tapar y defender cualquier parte del cuerpo. Igual la cabeza, como el pecho, aunque tenía la coraza, como los lomos, como cualquier parte del hombre, el escudo de la fe. Casi parece ser duplicar el asunto. ¿Y qué vamos a sacar de esto? Yo quisiera dejar, para que creo que también dejará bien rematada y bien asentada la lección de esta mañana, lo que para mí ha sido una lección muy bella y muy de mucha ayuda para mí, y a ver si pueda ser tal vez para vosotros, pensándolo de esta forma.
Creo y espero que no penséis que soy demasiado imaginativo en esto, pero creo que vosotros tal vez veréis algo de lo que yo he visto en esto y podréis compararlo. No es verdad, queridos hermanos, que muchas veces tendríamos que poner nuestras manos aquí y decir que por esta coraza, donde debiera de haber sido conservado el amor para el Señor y para los suyos y para sus intereses, el diablo ha entrado. Nos ha dislocado la coraza de la justicia. Y estos lomos que debieran de sentir el agarre de la verdad en todo nuestro ser, pues cuántas veces no lo hemos sentido. Y nuestras palabras han sido vacías y nuestro testimonio también. Y algunas veces incluso hemos sentido el estorbo mismo en nuestros corazones y no nos ha agarrado la verdad, francamente. Tendríamos que poner las manos sobre los lomos y decir igual, ¿verdad? ¿Y qué de estos pies bien atados con las sandalias fuertes de la paz? No tendríamos que decir muchos de nosotros, tal vez todos nosotros, ay, por esa coraza muchas veces ha triunfado Satanás. Y este cinto muchas veces lo ha soltado Satanás y no nos ha agarrado. Y estos pies cuántas veces han faltado. ¿Quién sería el primero de ponerse en pie y decir que eso no es verdad? Yo por lo menos tendría que decir que conmigo ha sido verdad muchas veces. ¿Y habéis llorado algunas veces, queridos hermanos, en la presencia del Señor, sintiendo la vergüenza de estas cosas? ¿Y habéis sido tremendamente aplastados algunas veces por Satanás pensando cómo eso es verdad y cómo hemos fallado y no hemos quedado firmes? Pero el Señor Jesucristo dice, un momento, se puede remediar la situación. Tenéis a vuestro lado todavía el escudo de la fe, aunque esté quebrantada la coraza de la justicia de momento dislocado. Aunque estén las otras cosas mal, aunque estés allí tirado y el diablo pisoteándote, levántate y coge ese escudo de la fe y hacer frente otra vez al enemigo en el poder de Cristo. ¿Os acordáis de esas palabras dirigidas a Simón Pedro? Simón, Satanás ha deseado teneros para zarandearos como a trigo. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Simón Pedro, tú vas a ver pronto cómo Satanás se acercará y desligará, desatará completamente esa coraza de la verdad, y cuando debieras de dar un testimonio a la verdad, porque falta el agarre de la verdad en tu cuerpo, vas a fracasar miserablemente, Pedro. Verás cómo disloca completamente Satanás la coraza de la justicia sobre tu pecho, y tu amor va a fracasar miserablemente también. Y cuando tus pies en el patio del sumo sacerdote podrían estar esparciendo las buenas nuevas de paz, sí, yo conozco a este hombre y sé por qué está allí y va a la cruz y sé por qué va a la cruz y va a establecer paz para todos. ¿Qué vas a hacer? Vas a quedar en un momento completamente rendido y aplastado y vas a llorar amargamente y vas a pensar que todo está perdido. Pero Pedro, en ese momento, date cuenta que está a tu lado el escudo de la fe. ¡Cógelo! Yo he orado por ti que tu fe no falte. Vamos hacia el Evangelio según San Juan. Vemos en esa última entrevista que el Señor Jesucristo tiene con Pedro una escena maravillosa. En el barco primeramente, Cristo allí en la orilla del lago, allí con un fuego preparando un desayuno, dando instrucciones a los discípulos para que cojan una buena cantidad de peces,
De repente el reconocimiento que es el Señor, dice Pedro, y se lanza totalmente a Él para llegar allí primero. ¡Oh, qué preciosidad! El escudo de la fe. ¿Tienes más duda, Pedro, de quién soy? No, ahora no. Y voy a coger ese escudo de la fe y voy a lanzarme en los brazos del Señor y vamos a ver si remediamos estas cosas. ¿Y qué es lo que el Señor Jesucristo dice? Ahora, Pedro, vamos a ver tu gran fracaso. No, lo que el Señor Jesucristo dice a Pedro es esto. Venid, comed, con precios. En medio del fracaso más grande, el Señor quiere primeramente satisfacer a ese hombre en su desayuno, con su comida, en su banquete. Hay un fuego allí, yo no sé si Pedro pensaría de eso otro fuego en el patio del sumo sacerdote, donde precisamente él había sido vencido por Satanás. Y aquí hay otro fuego que provee una buena comida para Pedro. Y habiendo comido, o cuando hubieron comido, dice el versículo 15, Jesús dice a Simón Pedro, ahora Pedro, ¿qué de esa coraza? ¿Me amas? ¿Me amas? Oh, Pedro, casi le aplastó esa pregunta. Oh, Señor, tú sabes todas las... Y más que estas cosas, Pedro, más que estas cosas, tú sabes todas las cosas. Vamos a ver, dice el Señor, si colocamos otra vez esa coraza del amor, de la justicia sobre tus pechos. Me amas, y cuando me amas bien, después podrás apacentar mis ovejas y hacer mi obra. Y Pedro, esa cinta, vamos a ver, ese cinto, vamos a ver, ¿qué pasó a ese cinto? Cuando eras joven, te ceñías a ti mismo, ¿verdad? Ibas donde querías. Cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras ir. ¿Qué es la verdadera razón de tu fracaso allí en el patio del sumo sacerdote? ¿Qué es lo que te estaban fortaleciendo en las cosas del Señor? ¿La verdad de Dios agarrándote o tus propios pensamientos y tu propia voluntad? Así tú te ceñías a ti mismo, ¿verdad? Pero cuando llegues a ver esta experiencia, cuando te ciñe otro, que claro, estaba hablando de su muerte, ya sé, pero creo que en esto podemos ver una explicación aún más profunda. Cuando otro tiene el agarre de tu cuerpo, que en ese momento en el sentido absoluto será Dios, entonces glorificarás a Dios. Que en la muerte, en esa derrota y ser vencido así, en eso glorificarás a Dios. Y Pedro, esas sandalias y esos pies, que mal han andado, ¿verdad? Sígueme a mí, Pedro. A ver. Esta lección nunca escapó el corazón de Pedro. Muchos años después, escribiendo su primera epístola, habla del que no habiendo visto, amamos. Habla de ceñir los lomos de la mente, el entendimiento y esperar perfectamente en el Señor y en las cosas del Señor. Y habla de poner los pies firmemente en las pisadas que el Señor había dejado, y así con el escudo de la fe. Cristo morando plenamente en nuestros corazones por la fe. Que digamos es el Señor, que nos lancemos totalmente a Él. Veremos cómo estas cosas sean efectivas en nuestras vidas. He ido más allá que el tiempo me había realmente permitido. Y tendréis que o perdonarme o castigarme después, pero lo siento.